Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Cuando hablamos de crisis permanente de algo en México, lo que ustedes quieran, economía, seguridad pública, por supuesto, crisis de migrantes, o cuando hablamos de normalizar la violencia entre los ciudadanos en México, no nos estamos dando cuenta de que incurrimos no solamente en una contradicción verbal, sino en un error conceptual. Por definición, una crisis debe ser temporal, no permanente. Y también por definición, la violencia no tiene nada, absolutamente nada de normal. Es un fenómeno anormal que se da en comunidades, en países, en naciones, en donde algo ha fallado en esta normalidad, que debería ser, entre otras muchas cosas, una ausencia de violencia, para que estemos hablando de equivocadamente normalizar la violencia. Sobre eso quiero compartir algunas reflexiones con ustedes hoy y he titulado mi comentario Crisis permanente, el oxímoron mexicano. Ahorita les digo qué quiere decir oxímoron o váyanlo buscando en Google. ¿Qué palabras usar cuando crisis permanente ya no sirve para definir lo que sucede en México y el mundo? Hablar de crisis, como les decía, es por definición referirnos a un suceso natural o humano, individual o social, con carácter temporal en contraposición a un estado de normalidad o ausencia de crisis que es constante. En el diccionario Oxford Learners encontramos una definición breve y útil. Cito textualmente: la crisis política se define como un momento de gran peligro, dificultad o confusión, en el que deben resolverse problemas o tomarse decisiones importantes. Por otra parte, para la Real Academia Española, crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estos son apreciados. Hasta aquí la definición. Visto así, la noción de crisis evoca dos cosas, esto desde mi punto de vista. Un cambio para volver a la situación anterior, a lo que ya existía, o, en otro sentido, llegar a una situación nueva, independientemente, y esto es muy importante, independientemente de si es mejor o peor que lo que ya existía. Lo importante es resaltar la temporalidad de la crisis como la esencia del concepto. Hay un ciclo en que se desenvuelve la crisis, llega a su cumbre y termina al regresar a lo normal o al internarse en lo recién creado. Por eso me pregunto, ¿qué hacemos cuando las situaciones de gran peligro, dificultad o confusión no son temporales, sino permanentes? ¿Qué concepto usamos en lugar de crisis cuando ya no hay nada normal o constante a lo cual volver? El ejemplo clásico, por supuesto, es hablar de crisis de Medio Oriente, de la cual yo he escuchado las referencias desde siempre, y desde siempre con el sentido de urgencia y de catástrofe inminentes entre árabes e israelíes, y en medio de la inevitable intervención de las grandes potencias. Pero no vayamos tan lejos, no necesitamos hacerlo. Aquí mismo, en México, desde mi tierna infancia también hay devaluaciones, hay crisis financieras, hay casos de gran corrupción entre políticos y gobernantes, y siempre la presencia del crimen organizado y la inseguridad pública. Crisis permanente en México se convirtió en un oxímoron, la figura retórica que consiste en usar dos términos de significado opuesto para formar una expresión de sentido nuevo. Por ejemplo, decir un silencio atronador. Esto según la Real Academia Española. Ustedes pueden encontrar muchos ejemplos también en cualquier búsqueda en Internet. La utilización indiscriminada del concepto crisis para nombrar a cada uno de los problemas públicos en nuestro país, en México, lleva a otro oxímoron de uso común entre periodistas y analistas. Por ejemplo, los mexicanos han llegado a normalizar la violencia. Caramba, salta a la vista que no hay nada normal en un ambiente de violencia general como el que vivimos los mexicanos. La violencia es anormal. Normalizar los actos violentos es simplemente impensable, aun cuando entendemos que se usa el término de manera similar a acostumbrarse a algo. Y podemos seguir con el catálogo de oxímoron mexicanos, pero me detengo en el de crisis permanente.
Y me vuelvo a preguntar, ¿qué opciones hay para superar el laberinto conceptual en el que nos hemos metido? Si lo permanente es la violencia, ¿la paz es lo efímero? Y deberíamos hablar de crisis de paz entre la placidez de la violencia permanente. Eso, estimados amigos, es una tarea para filósofos y eruditos de la lengua castellana, lejos de mí tan temeraria idea, como diría don Armando Fuentes Aguirre, el popular Catón. Por lo pronto les propongo algo, cuidemos lo que tenemos, empezando por las palabras y los conceptos. Las crisis son temporales, la estabilidad es permanente, incluso si hablamos de una estabilidad precaria. Es decir, como decían allá en el pueblo, los caballos van por delante de la carreta, no por atrás. De mi parte, solo le aceptaría estos juegos de términos contradictorios al genial poeta español Miguel Hernández, muerto en aquella terrible guerra civil española, cuando dijo en uno de sus versos, así breve, e hizo una fusión entre lo fugaz y lo permanente. Dijo, el rayo que no cesa. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Bye.